Hola, hola mis faranduleros, bienvenidos a mi canal Danji TV. Hoy te compartiremos un resumen de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la telenovela Pura Sangre. Mai le dice a Ortegón: mire señor, yo necesito el favor de que se mantenga sano en caso de que lo necesite. Ortegón responde: usted es un iluso, porque a Paulina no la va a condenar ningún tribunal. Usted es muy ingenuo en ese sentido. Mai pregunta: ¿cómo así? Ortegón contesta: es que yo he visto el mal con estos ojos, y yo sé que el mal vive en Paulina Riasco. Y Mai queda sin palabras. Mientras tanto vemos a Florencia llegar a las afueras de la casa de Aristides y ve sangre tirada en el piso y muy desesperada comienza a llamar a Eduardo. En ese momento sale la hermana de Aristides y pregunta: ¿qué se le ofrece, señora? Florencia expresa: ¿usted de casualidad ha visto al dueño de este carro? La hermana de Aristides contesta que no. Florencia pregunta: ¿esta es la casa de Aristides Bocanegra? La hermana de Aristides pregunta: ¿usted quién es? Florencia responde: soy Florencia Lagos. La hermana de Aristides pregunta: ¿usted tiene algo que ver con el dueño de este carro? Florencia contesta que sí, y la hermana de Aristides la hace pasar. Estando dentro de la casa, la hermana de Aristides dice: yo no sé qué hacer, a mí por esto me pueden meter a la cárcel, entiéndame por favor. Y Florencia comienza a llorar. Eusebio le dice a Paulina: ya no tenemos de qué preocuparnos, su amigo Marco Vieira, que como yo lo sospechaba y se lo dije muchas veces, no era otro que Eduardo Montenegro, ya no nos va a molestar más. Y Paulina se sorprende quedando sin palabras. La hermana de Aristides le manifiesta a Florencia: él alcanzó a entrar caminando y yo lo traje hasta acá, pero se desmayó. Florencia llorando pregunta: ¿hace cuántas horas pasó esto? La hermana de Aristides expresa: ay señora, yo que voy a saber con toda esta angustia que tengo, pero creo que hace como 10 minutos. Y Florencia comienza a llamar una ambulancia. Eusebio continúa diciéndole a Paulina: yo siempre lo presentí, por eso le pedí a usted muchas veces que averiguara sobre la vida de Marco Vieira, pero usted pareció no darle importancia. Paulina pregunta: ¿usted cómo lo supo? Eusebio contesta: fue el pago que me dio Marco Vieira a cambio de que yo le devolviera a Irene Lagos. Paulina expresa: o sea que yo siempre tuve a mi peor enemigo a mi lado, haciéndome creer que estaba de mi lado. ¿Y Florencia Lagos lo sabe? Después vemos que Florencia le comienza a hablar a Eduardo expresando: Eduardo, no se vaya a morir por favor. Yo no sé si usted me oye, pero necesito decirle que yo sé que usted es Eduardo Montenegro. Y no se lo dije cuando Margarita me lo dijo a mí, porque usted era la única persona que podía ayudarme a rescatar lo único que queda de mi familia, que es Irene. Pero tuve mucha rabia con usted, porque tuvimos 10.000 oportunidades para que usted me dijera quién era realmente. ¿Y sabe por qué me duele tanto? Porque yo a usted nunca lo he podido olvidar, Eduardo. No me haga esto, por favor. Una vez fui cobarde y no pude decirle todo lo que tenía que decirle y no pude hacer nada por usted. No me castigue una segunda vez. No me lo merezco. No me castigue con su muerte, Eduardo. Lucía llega a casa de Eusebio y Paulina le dice: en realidad no esperábamos tu visita. Lucía pregunta: ¿he debido anunciarme? Paulina contesta: no, claro que no. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Lucía exclama: me lo dijo la intuición. Eusebio pregunta: ¿qué quieres? Lucía contesta: hablar con mi papá y con mi mamá. En medio de todo me alegro que estén vivos. Saben que siempre deseé que estuvieran muertos, aunque una parte de mí deseaba que estuvieran vivos. Eso fue como a mis 12 años, cuando a causa de mi desarrollo físico comencé a entender que los hijos no son un milagro, sino una decisión de los humanos. Una compañera del colegio quedó embarazada y abortó. Así entendí que la vida es un milagro y es un asunto de Dios, pero primero es una decisión humana. ¿Saben yo qué pensaba? ¿Dónde están mis papás? ¿Cómo tomaron la decisión? No era un rompecabezas difícil de armar. Tuvieron que darse cuenta, por lo menos Paulina, que estaba esperando un hijo. ¿Qué pensó? Tuvo la opción de no tenerme, pero siguió adelante. ¿Para qué? Paulina exclama: para tenerte, Lucía. Y mira a Eusebio y le grita: él te robó de mi lado. Él me dijo que habías sido un niño y que habías nacido muerto. Me dijo que habías nacido deforme. Yo escogí tenerte, Lucía. Tú eres mi más grande ilusión después de haberlo perdido todo. Eusebio dice: después de haber quemado a sus padres. Paulina expresa: eso es cierto que yo quemé la casa de mis padres con ellos adentro. Yo tenía 12 años y fue la única manera que encontré para liberarme de todos los castigos que me hacían todas las noches cuando se emborrachaban. No tengo cicatrices y ¿sabes por qué? Porque mientras él me torturaba, mi mamá le decía que no me dejara marcas para casarme con un buen marrano. Esa fue la casa que yo quemé y de lo único que me arrepiento fue de haber
caído en manos de este hombre. Este hombre te arrebató de mi vida. Eusebio contesta: ¿qué se podía esperar de una mujer así si yo hubiera dejado que permaneciera a tu lado? Lucía expresa: seguramente algo mucho mejor que lo que recibía con Clotilde. Hubiera preferido morir en manos de mi propia madre que vivir con esa carcelera que usted contrató para evitar que yo me muriera de hambre. Paulina dice: Lucía, tú tienes que entenderme. Lucía exclama: usted siempre tuvo la opción de alejarse de él. Usted no es inocente, Paulina. Paulina contesta: yo no sabía que tú existías. Lucía manifiesta: ¿es que acaso era necesario que yo existiera para que usted no hiciera lo que hizo? Lo sé todo. Genoveva de Lagos, Irene Lagos, María de Montenegro, Eduardo Montenegro. ¿Esos nombres significan algo para su conciencia? Paulina mira a Eusebio y le dice: ¿usted le dijo? Lucía contesta: no, él no me dijo nada. Lo que pasa es que las huellas de su paso por la tierra son imborrables. Paulina dice: no tienes derecho a juzgarme. Yo no sabía que tú existías. Lucía pregunta: ¿eso la autoriza a matar, a aniquilar, a eliminar vidas? Tengo terror de ser hija de quien soy. Le pido a Dios que cualquier marca que tenga de ustedes en mi vida la pueda borrar, porque hubiera preferido descubrir que estaban muertos. Verlos es aterrorizante. Paulina dice: quieras o no, yo soy tu madre y tú a mí me debes la vida. Lucía exclama: no, Paulina, la vida, si fuera el caso, se la debería a una persona que tuviera conciencia de lo que hizo. No se le puede deber la vida a un par de animales que se aparean para resolver un problema de hambre y que sin quererlo y sin pensarlo engendran un hijo. Desde ya me duele pensar en la respuesta que le tenga que dar a mi bebé cuando me pregunte quiénes eran sus abuelos. Espero poder desaparecer toda su herencia. Y se levanta para retirarse. Eusebio le dice: Lucía, sea como sea, tu hijo lleva mi sangre. Lucía responde: el problema no es su sangre, el problema es su alma, y mi hijo tiene la suya propia. Y de inmediato se retira. Cuando Eusebio voltea para mirar a Paulina, se sorprende porque Paulina lo apunta con un arma de juego, y ella, sin decirle absolutamente nada, le dispara y de inmediato le quita la vida. Mientras tanto vemos a Eduardo muy mal de salud y es intervenido quirúrgicamente. Después vemos a la policía hacer el levantamiento del cuerpo de Eusebio Beltrán y el investigador del caso de la fiscalía le pregunta a Paulina: ¿alguien más aparte de usted estaba en la casa? Paulina contesta que no. El investigador pregunta: ¿usted encontró el cuerpo? Paulina contesta que sí. El investigador pregunta: ¿usted fue quien llamó para reportar la muerte? Paulina manifiesta que sí. El oficial de la fiscalía pregunta: ¿escuchó el disparo, señora? Paulina vuelve y contesta que sí. El investigador pregunta: ¿dónde estaba usted cuando escuchó el disparo? Paulina exclama: al lado de él. El oficial investigador de la fiscalía se sorprende y pregunta: ¿al lado de él? O sea que fue un suicidio. Paulina dice que no. El investigador manifiesta: ¿usted me puede explicar mejor, por favor? Paulina expresa: yo lo maté. May le dice a Florencia que las posibilidades de salvar a Marco son muy pocas y que el médico dice que hay que hacer una reconstrucción de órganos que es muy complicada porque el respirador es el que tiene los pulmones funcionando, y eso es lo que mantiene vivo a Marco Vieira, y la garantía de que se salve no existe. Por eso, hablando con el médico, le dije que en 1 hora vamos a despegar en un avión ambulancia a los Estados Unidos y allá nos estará esperando un equipo médico que tratarán de salvarle la vida a Marco. Florencia, muy preocupada, se pone a llorar. Horas más tarde vemos a Marco ser subido en una avioneta para llevarlo a otro país, y todos sus amigos se encuentran consternados y muy preocupados, orando para que se mejore. Meses después veremos que Susana da a luz a un hermoso bebé. En ese momento Federico recibe una llamada y es el abogado Francisco de Paula quien lo cita para realizar el respectivo proceso para la herencia. Pero hay un problema que hay que solucionar y de inmediato Federico se dirige para su oficina. Estando ahí, el abogado Francisco le hace entrega de una demanda que hacen los padres de Samuel Delgado, donde ellos afirman que el hijo de Susana es de Samuel. Federico, muy preocupado, dice: si ese tipo está muerto, ¿cómo van a poder probar que mi hijo no es mío? El abogado Francisco expresa: no lo dice en la carta, pero basta con que tengan hasta un pelo del muerto, y con eso es necesario para hacer la prueba de ADN, y hay que demostrarlo para poder seguir con el proceso. Y hay otra cosa que no tiene nada que ver con la ley, Federico. Federico, muy preocupado y sorprendido, pregunta: ¿a qué te refieres? El abogado manifiesta: la voluntad de tu papá dice que el 40% de sus bienes debe pasar a su primer nieto primogénito, y si es cierto que el niño no es de tu sangre, la
herencia debe pasar a manos del hijo de tu hermano Simón y Lucía. Federico queda totalmente sorprendido y le dice a Francisco: a ti ya se te olvidó lo que hemos hecho por ti. El abogado contesta: es precisamente porque no se me ha olvidado todo lo que hizo tu papá por mí, y es por eso que yo estoy haciendo respetar su última voluntad. Federico lo intenta sobornar y le pregunta: ¿cuánto quieres para olvidar esa amenaza y darme mi herencia? El abogado manifiesta: ¿por qué te veo tan desesperado? Yo voy a tomar esto como si no fuera una ofensa, Federico. En ese momento recibe una llamada y le dicen que ahí está una persona en recepción que se hace llamar Salomón Delgado. Federico le pregunta al abogado que quién es esa persona que se hace llamar Salomón Delgado. El abogado exclama: el papá de Samuel Delgado, y Federico se sorprende. El abogado toma el teléfono y le dice a Rosa que le diga al señor que puede pasar. El abogado le abre la puerta al señor Salomón y le dice: el señor Federico ya está enterado de la demanda y justamente le estaba explicando. El señor Salomón con rabia dice: ¿y la muerte? ¿Usted me entrega a mi nieto o yo lo acuso por la muerte de mi hijo Samuel? Federico se queda sin palabras y no sabe qué hacer al respecto. El señor Salomón le dice: esa es mi propuesta, señor Lagos. Mientras tanto pasan 3 meses después y nace el hijo de Simón y Lucía. Florencia les pregunta: ¿cómo se va a llamar ese bebé tan hermoso? Y Simón expresa que se llamará Marco, y Florencia se queda sorprendida. Días después vemos a Florencia con su sueño cumplido de haber hecho la escuela en el pueblo. Ella se encuentra dando clases y un niño llamado Martín llega y le dice: profe, aquí le mandaron, y le hace entrega de la cadena que ella le regaló a Eduardo Montenegro. Ella, muy sorprendida, le pregunta: ¿por qué tú tienes esto? El niño Martín contesta: es que un señor está allá afuera y me dijo que le hiciera el favor de entregarle esto a la profesora Florencia. Ella de inmediato decide salir y se encuentra con la sorpresa de que Eduardo Montenegro regresó nuevamente ya recuperado. Eduardo se queda mirando la escuela y le dice: lo que Azucena e Isidro me contaban en las cartas les quedó corto. Florencia, muy alegre, contesta: todo lo donó Irene y la única condición que puso fue que tenía que ser una escuela de película. Eduardo exclama: y lo es. Florencia lo invita a entrar y comienza a enseñarle toda la estructura interna de la hermosa escuela. En ese momento un niño se le acerca a ambos y le pregunta a Eduardo que cómo se llama él. Eduardo en ese momento no sabe cómo decirle y luego responde: Eduardo Montenegro. Florencia se sonroja al escuchar el nombre por él mismo, Eduardo, y en ese momento llega una persona y le dice: Florencia, ¿puede venir un momento por favor? Y Eduardo se sorprende. Azucena le dice a la señorita Irene: ya los 12 libros están arreglados. Irene contesta: gracias, Azucena, pero me hace el favor de sacarme uno para llevárselo a mi sobrinito y los otros son para la escuela. Azucena exclama: por supuesto. En ese momento llega Margarita, toda convertida en una secretaria, y le dice a Irene: la llamaron de la gobernación porque les urge dialogar con usted. Irene contesta: bueno, Margarita, prográmelas para la próxima semana porque quiero pasar todo el fin de semana con mi sobrinito Marco. Después vemos a la familia Lagos con sus amigos compartir en el patio de la hacienda. Simón le dice a Irene: hoy llegó el abogado de mi papá para hacerme entrega de los papeles de la herencia y es increíble porque este bebé no va a tener que trabajar ningún segundo de su vida. Lucía manifiesta: Simón va a distribuir el dinero entre todos sus hermanos. Irene dice: mi parte se la dan a la escuela. Simón contesta: sabía que ibas a decir eso. Irene se queda en silencio y mira hacia un lado y ve a José María que se está despidiendo con un adiós. Después vemos a Paulina encerrada en la cárcel leyendo una carta que su hija Lucía le escribió donde le dice: yo sigo sabiendo que este bebé es nieto suyo. No se preocupe que nunca le voy a hablar mal de usted. Su nieto se llama Marco. A lo largo de los años donde usted esté siempre le mandaré fotografías de su nieto para que esté tranquila y sepa que estamos bien. Eso es lo único que puedo hacer. Eduardo le lleva flores a su mamá y le dice: bueno, mamá, aquí no nos necesitan más. Finalmente todo volvió a su lugar y yo me quedé sin lugar. Definitivamente así iba a ser la historia de mi vida. El padre Matías, antes de irse para Roma, me dijo que era necesario llegar hasta el fondo de la desesperación para poder encontrar la esperanza. En ese momento llega Florencia y dice: Eduardo se le quedó algo. Eduardo contesta: eso es suyo. Florencia expresa: no creo. Eduardo manifiesta: tampoco es mío. Florencia dice: bueno, en eso tienes razón, tampoco es suyo. ¿Me la pone, por favor? Eduardo se la coloca y pregunta: ¿para qué hace esto? Florencia exclama: ¿para qué hago qué? Eduardo responde: ¿para qué viene a remover sentimientos que ya no tienen lugar? Florencia pregunta: ¿a qué sentimientos se refiere? Eduardo contesta: seguramente a los míos. Florencia expresa:
Se refiere a su odio hacia mí y hacia mi familia. ¿No le parece suficiente por lo que tuvimos que pasar? Eduardo exclama. Florencia, del odio ya estoy curado, de lo que no estoy curado es del amor, e intenta retirarse. Florencia pregunta, Eduardo, ¿por qué se va? Eduardo contesta, ¿no le parece que la pregunta sobra? No es justo que usted y yo estemos aquí hablando cuando usted ya tiene su vida en otra parte. Florencia extrañada pregunta, ¿mi vida en otra parte? ¿Cómo así? Eduardo responde, ¿le dice algo el nombre de Enrique Preciado? Florencia se ríe y manifiesta, por eso se fue de la escuela sin despedirse. Eduardo contesta, sí, claro. Florencia exclama, Enrique y yo no tenemos nada de lo que usted se imagina. Hace un tiempo él está con mi hermana Irene. Yo pensé que Isidro y Azucena le habían dicho. Eduardo pregunta, ¿entonces Irene y él son novios? Florencia contesta, sí. Además Irene, aparte de recuperar la libertad y la vida, encontró el amor en un hombre que la adora. Florencia se intenta quitar la cadena y dice, voy a enterrar esto con María. Eduardo expresa, no, no se la quite por favor. Ya le dije, puede ser que el amor todavía no esté curado, pero esa medalla en su cuello me alivia el dolor. Florencia pregunta, ¿cuánto tiempo más necesita para recuperarse? Eduardo contesta, más o menos unos 2 días y toda la vida. Florencia pregunta, ¿y a mí quién me va a reponer los años que me dejaste de mirar? Y se toman de las manos y Eduardo dice, entonces déjame mirarte toda la vida y 2 días más. Y después de la muerte 2 días más. Y se dan un apasionado beso. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos.